Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una colección, la verdad que muy interesante, de proyectos de ciencia y bricolaje ingeniosos. Hola. Tenemos aquí una lista de creaciones que, bueno, sorprendentemente, casi cualquiera podría intentar en casa. Sí, con materiales bastante comunes, además. Exacto. Y nuestra idea hoy es analizar a fondo estos proyectos, no solo cómo se montan, sino qué nos enseñan. ¿Qué principios científicos o de ingeniería esconden, no? Justo. Vamos a ver de todo, desde cargadores manuales a espejos inteligentes. Queremos sacarles el jugo, entender su esencia. Me parece una idea excelente. Es una forma genial de tocar la ciencia y la tecnología. Dejar de verlas como algo lejano. Eso es. Y comprobar cómo funcionan en la práctica, ¿no? Con resultados tangibles y a veces con una simplicidad que sorprende. Pues vamos al lío. Empezamos con uno que me parece súper útil. Un cargador de emergencia manual. Ajá. Dicen que se necesita un motor pequeño, como de un ventilador de juguete o algo así, Sí. un diodo, un cable USB, una manivela, y la idea es, giras la manivela y cargas el móvil. Bueno, cargar. Suena casi demasiado fácil. ¿Qué potencia real da eso? No será como enchufarlo a la pared, imagino. No, claro, para nada. La potencia es modesta. Lo justo para una llamada de emergencia o para que no se muera del todo el móvil en un apuro. Vale, El principio detrás es la inducción electromagnética. Es la base de casi toda la electricidad que usamos. o sea, al girar la manivela, mueves el eje del motor dentro de un campo magnético. Exacto. Y ese motor, que normalmente usa electricidad para girar, aquí funciona al revés. El movimiento genera una pequeña corriente. O sea, que es un generador improvisado. Justo eso. Entiendo. Has invertido la función del motor. ¿Y el diodo para qué sirve ahí? El diodo es fundamental. Piensa en él como una válvula de un solo sentido para la electricidad. Vale. Solo deja pasar la corriente en una dirección. En este caso, desde nuestro generador improvisado hacia el móvil. Ah, claro. Y no al revés. Eso podría dañar el motor o la propia batería del teléfono. Entiendo. Es una protección básica. Y en la fuente también hablan de añadir un condensador, otro componente pequeño, pero dicen que importante. Y lo es, sí, mucho. Un condensador es como una microbatería que se carga y descarga súper rápido, un almacén temporal de energía. ¿Y por qué hace falta? Pues porque al girar la manivela a mano, la velocidad varía mucho, ¿no? La corriente que generas es irregular, con picos y valles. Ya. El condensador acumula carga en los picos y la suelta en los valles. Suaviza todo eso. Ah, vale. Da un voltaje de salida más estable, que es mucho mejor para la batería del teléfono, que es delicada. O sea que el condensador es como un amortiguador de energía, para que la carga no llegue a trompicones. Exactamente. Qué ingenioso cómo un par de componentes tan básicos hacen algo tan útil. Y fíjate que demuestra un principio de generación de energía que va desde esto tan pequeño hasta las grandes centrales eléctricas. La conversión de movimiento en electricidad. Hablando de soluciones ingeniosas, pasamos a algo para casa. Un humidificador casero. Ajá. La descripción es súper simple. Un recipiente con agua, una tela o esponja que absorba bien y un ventilador pequeño. Minimalista total. Pones el ventilador a soplar aire a través de la tela húmeda y ya está. Aumenta la humedad. Es la simplicidad hecha aparato, pero se basa en un principio físico muy eficaz. La evaporación forzada por convección. Convección. Forzada. Sí, la convección es el movimiento de un fluido, como el aire. El ventilador fuerza ese movimiento de aire sobre la tela mojada. Y esa tela mojada tiene mucha superficie expuesta, ¿no? Claro, cuanta más superficie húmeda y más rápido el aire del ventilador, más agua se evapora, pasa de líquido a gas. ¿Entiendo? El aire en movimiento se lleva las moléculas de agua que se evaporan, dejando sitio para que se evaporen más. Su eficacia depende de la humedad que ya haya, claro. Si el aire ya está muy húmedo, pues evaporará menos. Exacto. Pero en una habitación seca, por la calefacción en invierno, por ejemplo, esta solución tan básica puede mejorar bastante el confort, para respirar mejor o evitar la electricidad estática esa tan molesta. Es curioso cómo algo tan sencillo puede hacer lo mismo que un aparato comprado. A veces la solución más elegante es la más simple. Y además, subraya la importancia del área de superficie en muchos procesos. Un concepto clave en ingeniería. Muy cierto. Bueno, de la humedad del aire vamos a viajar un poco en el tiempo. A la historia de las comunicaciones con un telégrafo simple. Un clásico. Otro proyecto con 4 cosas. Una pila, un clavo gordo,
cable de cobre enrollado al clavo, un interruptor y una chapita metálica fina. Materiales muy básicos, ¿sí? Pulsas el botón, cierras el circuito y aquí viene la magia. Una magia que se llama electromagnetismo. Jeje. Al pasar la corriente de la pila por el cable enrollado en el clavo, ¿El clavo se convierte en imán? exacto, en un electroimán, temporalmente, mientras pasa la corriente, y ese campo magnético atrae la chapita metálica. Y eso hace el clic del telégrafo. Sueltas el botón, se corta la corriente, desaparece el imán y la chapa vuelve a su sitio. Tal cual. Es una demostración perfecta de cómo la electricidad y el magnetismo van de la mano. Pero es más que un experimento físico. ¿Así? Piensa que ese clic electromagnético es el abuelo de tecnologías súper importantes. Los relés, por ejemplo. Los relés, interruptores que se activan con electricidad, ¿no? Eso es. Están en todas partes, controlando circuitos en electrodomésticos, en la industria, incluso en los primeros ordenadores. Este telégrafo es un relé rudimentario. ¡Ostras, qué conexión! No es solo un juguete antiguo, es como la base de mucho control automático. Y claro, está la parte de la comunicación. El código Morse. Efectivamente. Este aparato abre la puerta a entender cómo codificar información. El Morse, con sus puntos y rayas. Clics cortos y largos. Fue la primera forma de mandar mensajes complejos a distancia con señales eléctricas simples, encendido o apagado. El precursor de nuestros unos y ceros digitales. Fíjate, un clavo, un cable y una pila nos conectan con el inicio de la era de la información. Impresionante. Totalmente. Bueno, cambiamos de tercio. Vamos a la termodinámica casera, con un calentador que usa velas y macetas de barro. Ah, sí, he visto cosas parecidas. Describen poner velas bajo una estructura de 2 o más macetas de barro boca abajo, una dentro de otra, separadas por tuercas en un tornillo. La idea aquí es optimizar cómo se aprovecha el calor de las velas. Normalmente, el calor sube rápido por convección y se va al techo. Y aquí queda atrapado bajo las macetas. Eso es. El aire caliente se concentra ahí. Y el barro, que es cerámica, absorbe muy bien ese calor, tanto por convección como por la radiación de las llamas. Y una vez que las macetas están calientes, irradian ese calor más despacio y hacia los lados, como un pequeño radiador. Ese es el principio. Convierte el calor concentrado y ascendente de las velas en una fuente de calor radiante más difusa y duradera cerca del suelo. Es una aplicación curiosa de la transferencia de calor. Pero ojo. La seguridad. La fuente insiste mucho en eso. Muchísimo. Y con razón. Es vital, Vital usar esto solo en un lugar muy bien ventilado. ¿Por qué? Las velas, al quemarse, consumen oxígeno y producen monóxido de carbono, dióxido de carbono, hollín. En un sitio cerrado, eso es peligrosísimo. Mortal. Vale, punto muy importante. Y además las macetas se ponen muy calientes. Hay que ponerlo sobre algo que no arda, lejos de cortinas, papeles, cualquier cosa inflamable. El bricolaje bola, pero la seguridad es lo primero. Siempre. Queda clarísimo. La ciencia casera tiene que ser ciencia segura. Bueno, del calor de las macetas volvemos a la electrónica. Pero para las plantas, un detector de humedad del suelo. Otro proyecto práctico. Y otra vez, componentes sencillos. 2 clavos, un LED, una resistencia, una pila y cables. Este es un ejemplo genial de cómo medir algo físico, la humedad, con electricidad. Se basa en la conductividad eléctrica del suelo. ¿El suelo conduce la electricidad? El agua pura casi no, pero el agua del suelo tiene sales minerales disueltas. Esas sales se separan en iones, y son los iones los que permiten que pase la corriente. Ah, vale. Entonces, clavas los 2 clavos en la tierra, un poco separados. Si la tierra está húmeda, Tiene suficientes iones disueltos como para cerrar el circuito entre los clavos. La corriente de la pila puede pasar, y al pasar, atraviesa la resistencia. que está ahí para proteger el LED, para que no le llegue demasiada corriente y se queme. Y llega el LED que se enciende, indicando que hay humedad. El circuito está casi abierto y el LED no Luce. Aunque dicen que podría hacerse al revés, que el LED se apague si hay humedad. ¿Cómo sería eso? Se podría así, con un circuito un pelín más elaborado, quizás usando un transistor. La idea sería que el LED esté encendido por defecto y que la corriente de la tierra húmeda active el transistor para que, digamos, apague el LED. Pero lo normal y más fácil es que se encienda con la humedad. Vale. Es la base de muchos sensores de ambiente y de sistemas de riego automático. Un circuito simple que toma una decisión según una condición del entorno. Muy útil para los que somos un desastre con las plantas. Bueno, subimos un poco el nivel de complejidad y de estética.
Llegamos al espejo mágico o Smart Mirror. Ah, esto ya es otra liga. Aquí la clave es un espejo semitransparente. Sí, también lo llaman espejo espía o de doble vía. Es un cristal con una capa metálica muy fina. Tan fina que refleja parte de la luz, pero deja pasar otra parte. Justo. Cómo se comporta depende de dónde haya más luz. Si estás en una habitación iluminada mirando al espejo, te ves reflejada. Detrás del espejo, si está oscuro, no ves nada. Y la idea es poner una pantalla de una tablet vieja o un monitor justo detrás de ese espejo, dentro de un marco. Correcto. Imagina, tú delante, en la habitación con luz. Te ves. Detrás, la pantalla, apagada. ¿No la ves? Pero si enciendes la pantalla y muestra algo, por ejemplo, la hora en blanco sobre fondo negro. Esa luz blanca atraviesa el espejo hacia mí. Exacto. Y como el resto del espejo sigue reflejando la habitación. Parece que la hora flota en el espejo. Es una ilusión óptica genial. Totalmente. Combina la óptica del espejo con la tecnología de la pantalla, que actúa como fuente de luz solo donde interesa. Y dicen de usar una Raspberry Pi o un Arduino. Claro, eso ya abre la puerta a personalizarlo un montón. Puedes programarlo para que muestre el tiempo, noticias, tu agenda, controlar luces. Lo conviertes en una interfaz de información súper elegante. Un proyecto que ya mezcla bricolaje, electrónica y un poco de programación. Ya no es solo seguir pasos. Hay que integrar cosas. Me parece fascinante. Sí, es un salto en dificultad, pero demuestra muy bien cómo tecnologías que suenan a futuro se pueden construir combinando cosas que ya existen de forma creativa. Y hablando de cosas que parecen desafiar la lógica, el levitador magnético. Ah, la levitación. Mencionan imanes potentes. De neodimio, dicen. Sí, son esenciales para esto. Son imanes de tierras raras, mucho más fuertes que los imanes negros normales, los de ferrita. Una potencia increíble para su tamaño. Y se necesita una base, una varilla guía que no sea magnética, y se consigue que un objeto con otro imán flote. Es magia. Es física pura. Y muy chula. Se basa en la repulsión entre polos magnéticos iguales. Norte repele norte, sur repele sur. Pones un imán fuerte en la base y otro en el objeto al levitar, con los polos iguales enfrentados. Y la fuerza magnética empuja el objeto hacia arriba. Y si esa fuerza es igual al peso del objeto que tira para abajo, levita. En teoría sí. Pero en la práctica, conseguir que flote estable solo con esa repulsión es muy difícil. ¿Por qué? Porque el imán que flota tiende a darse la vuelta o a escaparse hacia los lados. Busca una posición más estable. Por eso hablan de una varilla guía. Ah, la varilla impide que se mueva a los lados o que gire. Exacto. Permite que flote solo arriba y abajo, mantenido por la repulsión, pero guiado. Aunque hay diseños más complejos, con electroimanes activos o usando otros efectos, que sí logran levitación estable sin guías. Aún así, con la guía, ver algo flotando sin que nada visible lo toque, sigue siendo impactante. Desde luego, es una demostración visual muy potente de esas fuerzas invisibles que nos rodean. Hace tangible una fuerza fundamental de la naturaleza de forma muy directa, casi como un juego. Totalmente. Bueno, para terminar el recorrido, volvemos a algo muy práctico. Quizá menos científico en el fondo, pero muy de diseño ingenioso. Un soporte flexible para el móvil. Ajá. Y aunque no muestra un principio como el electromagnetismo así a lo bruto, es un gran ejemplo de ingeniería práctica. De diseño centrado en resolver un problema. La ingeniería no siempre son cohetes, a veces es encontrar soluciones útiles y elegantes para el día a día, Exacto. usando principios mecánicos básicos. La idea es moldear el alambre como un brazo flexible, un cuello de cisne, que sujete el móvil donde quieras, y ese brazo fijarlo a una base estable. Sugieren incluso reutilizar bases de lámparas viejas o pies de micro. Lo que nos lleva a la reutilización, al upcycling, muy importante hoy. Desde luego. Aquí las claves son mecánicas. El alambre tiene que ser rígido para aguantar el móvil, pero maleable para que lo ajustes. Y la base, claro, tiene que ser estable, con peso y suficiente superficie para que no se vuelque con el peso del móvil al final del brazo. Una solución simple, adaptable y sostenible para algo que usamos todos. A veces, la mejor ingeniería es la que hace justo lo que se necesita, sin complicarse. Eso es. Demuestra principios de equilibrio, de palancas, el brazo es una palanca sobre la base, y de propiedades de materiales. Ingeniería práctica pura y dura.
Pues hemos repasado 8 proyectos muy variados, desde generar electricidad a la mano o comunicarnos con clics, hasta controlar el ambiente, jugar con la luz, hacer flotar cosas o simplemente sujetar el móvil. Un viaje interesante. Si damos un paso atrás, ¿cuál es el hilo común? ¿Qué nos dice todo esto? Pues yo creo que nos dice que la ciencia y la ingeniería están mucho más cerca de lo que parece, que los principios que mueven el universo y la tecnología se pueden tocar, se pueden explorar con cosas sencillas y un poco de curiosidad. El electromagnetismo no es solo una fórmula, es un clavo que hace clic. Exacto. La termodinámica no es solo teoría, es el calorcito que sale de unas macetas. Es como tener un laboratorio en el garaje, ¿no? Desmitifica todo un poco. Precisamente. Muestra la conexión directa entre principios como la inducción, la convección, la conducción, la óptica, el magnetismo, y cosas que puedes construir. Y hacerlo tú mismo te da una comprensión mucho más profunda. Sin duda, fomenta la resolución de problemas, la experimentación, la creatividad. Ver cómo un motor se vuelve generador o cómo la luz atraviesa un espejo así. Son aprendizajes muy potentes. Y nos recuerda que la tecnología compleja que usamos cada día se basa en refinar y combinar estos principios básicos. Claro, el generador manual es primo lejano de una central eléctrica. El sensor de humedad es el abuelo de la agricultura inteligente. Entender esto nos permite apreciar mejor la tecnología, pero también pensar más críticamente sobre ella. Sí, cómo funciona, cómo podría ser diferente o mejorarse. Lo que nos deja con una pregunta interesante ahí flotando, casi como el imán. A ver, Si estos proyectos nos enseñan a ver la ciencia oculta en cosas simples, ¿qué otros objetos o fenómenos de nuestro día a día podríamos empezar a mirar de otra forma? Que podríamos desmontar mentalmente para entender su base científica o de ingeniería. y quizá a partir de ahí imaginar usos nuevos, mejoras. Exacto. Una invitación a mirar el mundo con ojos de inventor, ¿no? A diario.